Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Pues seguimos dándole la gracia al Señor Jesucristo por su amor y su misericordia hacia nosotros. Un abrazo de mi parte. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Dios Todopoderoso pues limpie los aires, permita que en esta tarde pueda seguir avanzando un escalón más en el nivel de la enseñanza que Él nos ha dado. Señor Dios Todopoderoso, sea engrandecido tu nombre para siempre. En este día permite que el poder de tu palabra y la sabiduría que ella contiene pues nos sigan ayudando a seguir avanzando hacia el lugar que usted tiene para todos nosotros y para todos los que están predestinados en este tiempo para ser añadidos a tu doctrina. Señor Jesucristo, vamos a leer tu palabra, esperando que usted, que es el que abra los sentidos de cada uno de nosotros y nos siga la palabra encaminando más y más hacia la verdad. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo la primera escritura en San Juan, capítulo 13, desde el 1 al 10. Con el tema. Así que busquen una mascota para que anoten aquí algo que escribí para compartirlo con ustedes, que dice así como tema: cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿cuáles fueron los pies que Él lavó? Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿cuáles fueron los pies que Él lavó? La escritura está en el capítulo de San Juan 13, del 1 al 10. Amén. Léala, José. Las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pero le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra leída. Señor Jesucristo, ella que tiene la vida, siga manifestándola
en medio de nosotros, con el propósito, Señor Jesús, de seguir creciendo. Gracias por todo. Amén. Amén. Pues bien, hermano, seguimos dándole la gracia a Dios por su amor y su misericordia. Estas son una escritura con otros sistemas que hay por ahí que lo vamos a ir compartiendo durante el desarrollo. Estas son una escritura que se ven sencilla. Yo sé que ustedes la han leído, pero hay algo que quiero, hermanos, que meditemos en ella. Hay una contraparte en ese tema que quiero que lo apunten, porque todo tiene una contra. Y esa contraparte dice: si Jesús lavó los pies, ¿quién se lo ensució? Si Jesús se lo lavó, ¿quién se lo ensució? Esa es la contraparte de este tema. Primero es, hermano, que estamos tratando estas escrituras y como esto queda grabado tanto para nosotros como para todos los que han de escuchar este video, nosotros le damos la gracia a Dios porque somos unos bienaventurados en participar de esta doctrina que es la que ha sido desde el principio, ha evangelizado a todos aquellos hombres que Dios lo predestinó y lo eligió para que fueran testigos de Él y dieran testimonio de su grandeza y de lo que Él es como Dios. Nosotros en ese renglón también, como decía, nos sentimos dignos y agradecidos de parte de Dios por esta oportunidad que Él nos da de entender de esta manera y de escudriñar de esta manera las Escrituras. La Biblia, como programa de Dios con el hombre, es una parte, porque antes de todo lo escrito Dios estaba y Dios es antes de todo. Pero Dios, como tenía en su mente, en su pensamiento, manifestar algo que tenía guardado a favor de la obra maestra que Él trajo a existencia, llámese el hombre, Dios quiso y quiere que nosotros, de la misma manera que aquellos ayer participaron y le conocieron, también Dios quiere que estemos conscientes, mis hermanos, de lo que Él está haciendo con nosotros. La Biblia tiene un lenguaje que es el de Dios. Este lenguaje, para poder entenderlo y comunicarse con Él, tiene el creyente que serle formado este oído o este ojo para poder ver a Dios. Esta escritura, léame de José el primer versículo de la escritura para que ustedes vean, mis hermanos, para que vayamos sacándole la sustancia al paso a esta escritura. Dice, recordándole en lo que José busca el versículo, recordándole que no estamos hablando de algo natural aquí, de los pies del cuerpo físico. Lea José el primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Vean bien, hermanos, ya aquí señala ahí la palabra que ya la hora de Jesús había llegado. En ese ministerio Jesús había terminado. ¿Cuál es la razón, hermano, en la que yo quiero que ustedes mediten? Dios me ha concedido meditar en esto. Me gusta siempre, hermano, lo que Dios me da, compartirlo. Porque dice las Escrituras, da por gracia lo que por gracia vamos recibiendo. Nosotros, hermano, tenemos un sentir de parte de Dios
y es que todos crezcamos, que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto. Entonces, quiero que meditemos en ese punto, porque Jesús ya él había declarado que ellos estaban limpios, porque dice que ya, habiendo tanto ellos lavados de todo, nada más necesitaban que se le fueran lavados los pies. Ahora, vean bien, mis hermanos, algo que hay ahí. ¿En quién había terminado Jesús ya la obra? La había terminado en ellos. Ahora, dice ahí esa escritura que Jesús había salido del Padre y que al terminar su obra iba a volver de nuevo al Padre. En San Juan 14:6 hubo un problema entre los discípulos y él, donde él le estaba enseñando acerca de su Padre. Y ahora, a ellos no saber dónde estaba su Padre, Jesús le dijo, como en una forma de reprensión: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo ustedes dicen, muéstranos al Padre? Porque el Padre y yo, una misma cosa son. Saber el camino y saber para dónde yo voy, le dice Jesús. Si ustedes saben el camino, ustedes saben para dónde yo voy. Ustedes saben, mis hermanos, que les decía a los hermanos hoy que el cuerpo de Dios, que es Jesús, es completo. Tiene mano, tiene cabeza, tiene pie, tiene corazón, tiene los 5 sentidos, no lo que nosotros tenemos, sino los 5 sentidos de Dios para entender las obras espirituales en Dios. Por eso no cualquiera entiende de esta manera que estamos entendiendo, porque nadie sin los 5 sentidos de Dios, que es Jesús, puede entender. Con los 5 sentidos de Dios se puede ver, se puede palpar, se puede caminar y se puede oler y saborear. Entonces, ahora Jesús se va a donde había salido. Si Jesús se va, nosotros que hemos entendido y hemos visto a Jesús como el verbo de Dios, él ahora quiere que ellos estén conscientes para dónde es que ellos van, porque si él va, se quedan ellos. No se quedan porque nosotros hemos empezado y nosotros ahora la palabra, que es lo mismo que fue ayer, es hoy, porque si Jesús le lavó los pies ayer a los discípulos, ¿no nos lo está lavando Jesús a nosotros también hoy? Claro que sí, hermano, porque de no ser así nadie puede caminar en este lugar, porque no estamos hablando de los pies físicos. Miren, mis hermanos, porque yo digo que es una dignidad, es un honor participar de esta obra, y cuando ustedes vayan entendiendo, hermano, de esta manera que les estoy expresando, no es que ustedes no están entendiendo, sino que vamos caminando de proceso en proceso, viendo la obra de Dios como una facultad. Ustedes se van a ir dando cuenta que la palabra quiere que usted vea lo que Él ha hecho en nosotros, lo que está haciendo en nosotros, para que usted no vea la obra de Dios tan lejos, sino para que la vea manifestándose en medio de un pueblo al cual estamos nosotros representando hoy. Entonces, ahora, el propósito de Jesús, lavarle los pies a ellos. Observen que Jesús le dice a ellos que ya ellos estaban lavados y que estaban limpios. Pedro, al ver la grandeza de Jesús, él no lo expresa porque eso está oculto ahí. Usted se va a ir dando cuenta cuando vaya entrando a la visión. Pedro ve a Jesús, porque por eso es que Pedro no quiere que Jesús le lave los pies, porque Pedro está viendo que quien tiene que lavárselo a Jesús es él. ¿Por qué? Porque es una señal que Jesús está haciendo de humillación, como dándole una enseñanza a ellos, para que de la manera que él lo está haciendo, como él es el maestro, como él es el pastor, como él es nuestro Dios, él es quien debe de ser engrandecido, pero él vino para darle una enseñanza, porque le dio a ellos una enseñanza de humillación, para que ahora, de la manera que él le lavó a ellos los pies, nosotros también nos lo lavemos unos a los otros, para que así vayamos aprendiendo a amarnos unos a los otros, a valorarnos unos a los otros, a querernos unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, somos una familia que Dios ha establecido, con la cual de nuevo volverá a su pueblo, porque todo está dentro de un programa que Dios ha establecido
con el propósito de entre los gentiles sacar un pequeño remanente con el cual volverá de nuevo a despertar el sentido de su pueblo Israel, que está dormido, no porque ellos quieran que esté dormido, es que Dios lo tiene dormido, como estuvo Nabucodonosor fuera de sí. Así está la Biblia, que es el testimonio, donde está el testimonio de Dios llamado Jesús, pero que lo tiene que representar un pueblo literalmente, como estamos nosotros hoy. Así también está la palabra haciendo un trabajo de despertar en nosotros, para cuando recoja ese número que ha de reunir la palabra, volver de nuevo a su pueblo, hacer lo mismo que está haciendo con nosotros. Ahora, vean bien, mis hermanos, Jesús ahora le dice a Pedro que si él no se deja lavar los pies, no iba a tener parte con él. Ahora Pedro, cuando entiende esto, le dice, no, pues está bien, si no, nada más no los pies, hasta el cuerpo entero. ¿Por qué? Porque como Pedro iba a seguir a Jesús con los pies sucios, porque al hablar de esta limpieza, hermano, no estamos hablando de algo fácil. Estamos hablando de un cambio de entendimiento. Estamos hablando de un sentido, porque es que en la obra de Dios se camina cuando se entiende. En la obra, en este lugar en el que estamos, no se camina si no se entiende. Ahora, con el entendimiento sucio, porque decía la contraparte, ¿quién se lo ensució? Hoy no dice la escritura, ahí creo que en Primera de Corintios o en Segunda, en el capítulo 3, donde dice el apóstol Pablo, usamos de tal franqueza, ya no como Moisés que se ponía un velo. Ahora Pablo tiene un compromiso de formar la obra de Dios, que es Jesucristo, pero no la podía formar con un velo, porque si Moisés se ponía el velo, podía el pueblo ver lo que estaba viendo Moisés. No, hermano. Por eso es que ese velo, dice la escritura, que hasta el día de hoy ese velo está puesto. ¿Por qué? Porque toda escritura está saliendo, pero no está saliendo con la sustancia, no está saliendo con la verdad. Entonces, por eso la palabra tiene dos ministerios, uno que le llama la palabra el falso profeta y otro que le llama la palabra la gracia de Dios, como dice Pablo en los Efesios 2, que todos nosotros estuvimos alejados, muertos en pecado, siguiendo la corriente, es decir, del espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Eso no es otra cosa que en la ley, hermano. En ese ministerio de la ley, ahí opera la mentira, porque no es porque el hombre quiere que habla la mentira. Por ejemplo, hermano, si ustedes observan ahora las redes sociales, ahora se han levantado un grupo de personas a hablar y a grabar videos diciendo que Cristo no viene, porque tienen 2000 y pico de años esperando a Cristo y no ven esa esperanza. Y eso ya va a ir caminando y vaya caminando, y usted verá mucha gente que volverán de nuevo, aún pastores, aún muchos predicadores volverán de nuevo, porque es verdad, de la manera que se ha dicho no es, pero no es que Cristo no viene. Cristo viene, lo que pasa es que no es de la manera que los pueblos lo han dicho. ¿Por qué? Porque Cristo es una enseñanza, es un testimonio que se instrumenta. Hoy no ve el pueblo que Cristo viene, porque a Jesús se lo preguntaron y le dijeron, nosotros te conjuramos que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, pero ustedes lo han dicho, y desde ahora mismo veréis al Hijo de Dios viniendo en la nube. ¿Ustedes ven, hermano? Que desde ahora veréis al Hijo de Dios viniendo en la nube. Él ha estado viniendo, pero que para verlo hay que tener el ojo de Dios. Y no es el ojo que tiene el cuerpo físico, es que es el ojo del entendimiento con el que se camina. Estos son los pies que él está lavando, porque si no lo lava, nadie puede ver a Jesús y nadie puede caminar en este lugar. ¿Por qué? Porque este lavamiento no es con agua literal. Este lavamiento, esta agua lo posee la doctrina de Jesús, no es la parte espiritual, hermano. Quiero aclararle eso. Que se ha estado creyendo, hermano, que la parte natural de la palabra lo de afuera. Si fuera así, entonces los romanos y todos los pueblos conocieran quién es Jesús. Yo le pregunto, mis hermanos, cuando los magos fueron donde Herodes a preguntarle dónde Jesús había de nacer, no le dio a Herodes una información correcta, porque él no lo mandó para donde iba a nacer. Pregúntele hoy a un pastor, pregúntele al Papa, pregúntele a quien sea
¿dónde ha de nacer Jesús? Hoy, a ver qué le van ellos a contestar. ¿Hay conciencia entre uno y lo otro acerca de dónde nace Jesús y cómo viene Jesús? No lo hay, hermano. Entonces nosotros nos sentimos agradecidos de parte de Dios, no porque nosotros seamos mejores que nadie, no porque nosotros seamos mejor preparados facultativamente hablando, no. Porque la palabra dice que dice Dios, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces nosotros le damos la gracia a Dios porque Dios ha ido cambiando nuestra forma de ver y de entender y de creer la palabra. Entonces ahora, Jesús ahora le lava los pies porque ellos van a empezar ahora a caminar un nuevo camino. Un nuevo camino porque había terminado Jesús en ellos ya ese ministerio de la ley. Porque ahora Jesús tenía que ser entregado. ¿Y ser entregado para qué? ¿Qué era lo que le faltaba a Jesús ya como hora final? Por eso dice ahí en ese capítulo, mis hermanos, que estaba preparado una obra que es la que se encarga ahora de entregar a Jesús. Y ahora dice ahí la escritura, hermano, un puntico que se ve pequeño, que yo quiero que ustedes lo mediten. Ahí ahora, cuando Jesús dice que ellos están todos lavados, pero que no del todo, porque hay uno que no está lavado. Había uno que estaba preparado para entregar a Jesús, porque tenía que aparecer alguien que entregara esta obra. Pero a ese no le fue lavado los pies, porque estaba para que se comiera un bocado. Ahora no había una conciencia entre quién iba a entregar a Jesús, porque Jesús está hablando en parábola. Ahora esto, hermano, para que lo meditemos. Ahora se preguntan los discípulos, dice ahí la escritura, se están ellos preguntando que cuál de ellos era que iba a entregar a Jesús. Ahora Juan, que por la enseñanza, hermano, es para que ustedes vean, hermano, que dentro de la obra de Dios hay hermanos especiales, hay hermanos que están en los pechos de Jesús. Juan estaba en los pechos de Jesús. Ustedes después analicen ese puntico para que ustedes se gocen con eso, hermano. Porque si él estaba en los pechos de Jesús y Jesús no es un ser humano, pues nosotros lo creemos al 100% como el verbo, y él estaba en los pechos de Jesús. Ustedes ven que Jesús nada más no tiene pie. Ustedes ven que nada más no tiene mano, porque cuando Jesús nos abraza, cuando Jesús nos carga, que dice que él busca las ovejas descarriadas y las lleva en su brazo. Cuando usted se ha sentido, hermano, en los brazos de Jesús. Usted se ha sentido en los pechos de Jesús. Miren, hermano, ha habido problemas, han habido situaciones que se nos han presentado a nosotros, donde nosotros hemos sentido la caricia de este gran testimonio en el que nosotros nos encontramos. Y cuando nosotros sentimos la presencia, que nosotros vemos que vamos caminando abrazados de esta obra, vemos, hermano, que nosotros lo que vamos haciendo no lo estamos haciendo nosotros. Nos sentimos con esa seguridad, nos sentimos con esa certeza, como dijeron aquellos, hermano, porque nosotros hemos visto, no en el pasado, no en ese espacio, sino en medio de nosotros, en medio de un pueblo donde se ha estado manifestando y se está manifestando un poder tremendo, la cual es la obra de Dios. En esa obra está el agua, en esa obra para saciarnos, está el jabón para limpiarnos, está el fuego para calentarnos, está en su brazo, está en su pie. Porque si Jesús ahora le lava los pies a los discípulos, ustedes ven, hermano, porque es que yo he venido insistiendo. Hay algunos hermanos que se ríen cuando yo les digo esta frase, que yo le digo a ellos que tenemos 4 manos y 4 pies. Ustedes ven, hermanos, porque yo he estado insistiendo en que nosotros tenemos 4 manos. Cuando nosotros decimos, hermano, que tenemos 4 manos y 4 pies, nosotros no estamos durmiendo. Estamos conscientes de lo que estamos hablando, hermano. Por eso hay hermanos que pueden doblar las 2 rodillas que tienen afuera, pero entonces la de adentro se le hace difícil doblar. Decía la palabra hoy entre nosotros que hay hermanos que tienen la mano y no agarran. ¿Saben por qué? Porque si la palabra de Dios llega declarada por un hermano y usted no la agarra, usted tiene la mano cerrada. Y la obra de Dios es que usted llegó la palabra, llegó la manifestación, usted la agarre con el entender. Cuando usted la agarra con el entender, ahí es donde la mano en la mente está funcionando. Y es ahí cuando la mano va a poder entrar, porque la palabra, si Jesús le está lavando los pies aquí, hermano, a los discípulos, pero lean de nuevo el versículo. Vamos a seguir leyendo para que ustedes vean, hermano, que ahí Jesús le declara a ellos, hermano José, el versículo 2, ahí le declara la palabra
que nada más me los pies, que él está lavando los pies ahí, pero ya él le ha lavado el cuerpo entero. Mediten en la escritura. Vamos al versículo 2 para que ustedes vean, mis hermanos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Amén, déjelo ahí. Ustedes ven, hermano, ya ellos tenían todo limpio, solamente ahora le faltaba que le lavaran los pies. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a empezar a caminar. Y cuando digo empezar a caminar, mi hermano, a entender un cambio en la obra de Dios que hay. Porque hay un cambio, porque Pablo dijo: si a Jesús yo lo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Entonces hay un ministerio, en ese ministerio, hermano, yo escribí otra cosita por aquí, a ver, yo lo aquí, donde dice ahí que cuando Jesús termina el ministerio de la ley, termina como hijo de Dios. Cuando Jesús termina el ministerio de la ley en ellos, él ahí termina como hijo de Dios. Porque ahora ahí termina él un proceso y vuelve al verbo. Cuando regresa al verbo, deja de ser ahora el hijo de Dios y ahora pasa a ser Dios en ellos. Es lo difícil, hermano. Por eso me siento agradecido y contento de parte de Dios. Yo sé que ustedes también. Regocijado en Dios, agradecido en Dios, porque no es fácil, hermano, no ver ahora una imagen de un ser humano lavando los pies con una toalla loca. No es fácil ver la imagen de un ser humano arrodillado ahora, secándole los pies a un grupo de hombres que lo están siguiendo. Nosotros que podemos ver ahora en lo invisible el verbo de Dios funcionando, porque ahora vemos un declarar en la enseñanza, porque hay algo, hermano, difícil de creer. Difícil de creer porque pasa lo invisible. Ahora mismo, para usted poder ver a Jesús lavándole los pies, usted tendría que olvidarse de Ray o de Rafael, como me llaman a mí. Tendría que echarle mano al sonido del verbo, porque echándole mano, y cuando usted le echa mano al sonido del verbo, no le va a echar mano con esta, le va a echar mano con el sentido que está la palabra hablándole, porque no le está hablando hoy la palabra al cuerpo físico de ustedes, le está hoy hablando la palabra a la mente donde está el Espíritu de Dios sentado, porque con lo que usted tiene de la palabra que hoy está hablando la palabra. Cuando usted va a una universidad a que le formen un médico, a que le formen un abogado, a que le formen un ingeniero, todo estudiante lo tiene, lo que lo tiene vuelto una regadera, porque en la primaria y en la secundaria ahí reúne todas las materias, todas las partículas que forman un médico y que forman un abogado. En la universidad solamente se lo forman de todas las herramientas que tiene. ¿Qué es lo que pasa con la obra de Dios como facultad? Nosotros no creemos la obra de Dios como una historia. Nosotros creemos la obra de Dios como una facultad que es Jesús, dividido en diferentes partículas, como le he puesto de ejemplo a los hermanos. Miren, le he puesto de ejemplo a los hermanos lo que yo hacer y siempre lo estaré hablando. Como dice Pedro en una parte por ahí, que no dejaré de decirle, aunque yo sé que ustedes la saben,
no dejaré de decirle la palabra. Acerca de esto le digo del pan. El pan es un nombre que se le da a la harina, al agua, a la levadura, a la sal, la grasa, los huevos y todos estos componentes juntos, llevado a un horno y horneado. Después que sale, sea que usted lo ponga en un orden, sea que usted lo ponga en una bandeja, a eso después que sale del horno horneado se le ha puesto el nombre de pan. Pero en el pan usted no ve la harina, en el pan usted no ve el agua, en el pan usted no ve la sal, en el pan usted no ve los huevos, en el pan usted no ve la levadura. Todo eso lo consumió el fuego. Entonces la obra de Dios, cuando se termina en la obra de Dios, que es Jesús en el creyente, termina todo, porque hasta termina él como hijo, porque a Dios no lo mata nadie, pero Jesús como un hijo muere para salvarlo a usted y salvarme a mí. Entonces al final de la jornada, la obra de Dios es dejarnos reunidos con el Padre, que usted quede consciente que usted está en Dios y Dios está en usted, consciente de quién es Dios, mis hermanos. Miren, vamos a ir a una parte muy importante, hermano. Es importante todo lo que estamos tratando, pero quiero que meditemos en algo que vamos a tratar de nuevo. Cojan su lápiz para que apunten esto. Miren lo que Pablo dice. Dice, cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, ¿qué fue lo que vio como carne? Cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, ¿qué fue lo que él vio como carne y cómo lo vio? Eso está en Primera de Timoteo 3, 15 a 16. Para que ustedes vean dónde Dios está y para que ustedes vean dónde está el lugar de Dios. Para que ustedes vean dónde estamos, mis hermanos. Vamos allá, José. Primera de Timoteo 3, 15 a 16. Vuelvo y les repito lo que José lo lee para que lo apunten, mis hermanos. Cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, ¿qué fue lo que vio como carne y cómo lo vio? Primera de Timoteo 3, versículo 15 y versículo 16. Dice, amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. José, Primera de Timoteo 3, 16, 15, versículo 16. Versículo 15 y versículo 16. Primera de Timoteo. Esa es la que estoy leyendo. Capítulo 3. Dice aquí, que no está así igual, ¿no? Primera de Timoteo 3, versículo 15 y 16. Sí, que lo estoy leyendo, ¿eh? Dice, voy por el 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Que no es esa, José. Primera de Timoteo 3, versículo 15 y versículo 16. Ah, 3, segunda, 3 ya. Sí. Amén. Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa ahora de sí. Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Váyanmelo leyéndomelo por parte, hermano. Que quiero que ustedes mediten en este punto, hermano, para que ustedes vean que la casa de Dios y Dios no está tan lejos de nosotros. ¿Por qué es que Jesús le lava los pies ahora a los discípulos? Porque ellos van ahora a un lugar a ver a Jesús como Dios. Y usted ver a Jesús como Dios, tiene que haber un cambio de ministerio en usted. Tiene que haber un cambio de ministerio porque en la ley Jesús muere y desaparece como hijo de Dios y vuelve a donde salió. El verbo sale de un lugar y vuelve al mismo lugar, pero no vuelve solo porque ahora se va con ellos. Porque él le dijo, donde yo estoy, vosotros también van a estar. Entonces la palabra quiere que donde él está, también nosotros estemos. Pero este estar no es durmiendo, este estar es consciente, hermano. Para que usted no esté durmiendo en el lugar que estamos. Para que usted esté consciente de dónde está Dios entre nosotros.
Ahí ahora Pablo le está escribiendo a Timoteo, vuelva y léalo, hermano, el capítulo 15. Para que ustedes vean, hermano. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Que es la iglesia. Que es la iglesia. Del Dios viviente. Del Dios viviente. Vean, hermano. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Hermano, yo quiero que meditemos. Esto es grande, esto es grandioso, hermano. ¿Saben por qué? Porque ¿quién es el que está viendo que Dios fue manifestado en carne? ¿A dónde se está manifestando Dios como carne? Pablo no puede dar testimonio si Cristo no se le manifestó como carne, porque dice, si él dijo que si a Jesús lo conocí según la carne, ya no lo conozco así. ¿Cuándo lo conoció él? Fue ahí, hermano. Dios se le manifestó a él en carne porque se manifiesta en el cuerpo de Jesús, que es el verbo, un testimonio carne, en un conocimiento carne, donde tiene que ser crucificado ese cuerpo de conocimiento en el creyente para poder redimirlo, cambiar la mente, para que ahora usted se pueda reunir con el Dios viviente en un culto donde no participa ninguna idea rara, donde no participa ninguna imagen rara, donde no participa ningún concepto humano, sino ahí solamente participan los espíritus ya hechos perfectos en Dios. Esto es una conversación que no es de cualquiera, hermano. Es para que vea a mi año luz donde están, hermanos, las creencias acerca de esta verdad. Que aunque dicen que no viene, Él vino, viene y seguirá viniendo a través de todos los que venimos dando testimonio, que Él no está lejos, sino en medio de nosotros. Dios. Lo que pasa, que es lo que le digo, mis hermanos. Nosotros, le decía hoy a los hermanos, que usted no hace nada con pasarse la vida diciendo que los enfermos se sanaban con las obras de Pedro, cuando con las obras suyas no se ha sanado nadie. Usted no hace nada con decir que los enfermos se sanaban con la sangre de Pedro, con la sombra de Pedro, pero ¿cuántos se han sanado con la sombra suya? Procure, como dice siempre el hermano Aníbal, verse en el texto de la Escritura, verse en lo que está hablando la palabra, para que si lo que está diciendo la palabra ayer se vea hoy en usted, y se vea hoy en mí, y se vea en nosotros, hermano. Que la palabra no quiere que estemos dormidos, la palabra quiere que estemos presentes. Por eso vamos a buscar, pero vamos a darle terminación a ese versículo, hermano. Un punto que quiero que lo sigan analizando. Ahí dijo la palabra de quiénes fue visto Dios en la carne. Observen que no dice que fue un muchacho ahí que nació, sino dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue que Dios fue manifestado en carne? No fue cuando se manifestó Jesús. Amén. Ahí fue que Dios fue manifestado en carne, pero no la carne de un cuerpo físico como cree la humanidad. No, hermano. Sino en un entender, en una bajeza que tiene el ser humano, en un conocimiento carnal, que inmediatamente la palabra llega a la mente humana, la palabra se crucifica, porque inmediatamente el valor original de lo que está escrito pierde su valor. Y aparece entonces como otro cuerpo que no es el que tiene verdadero. Ahora, nada más no fue en ello ahí a quien él se le manifestó. Ustedes ven, hermano, ¿por qué dice la palabra que la venida de Jesús aún hasta los ángeles están inconscientes? Porque ¿qué ve la humanidad? ¿A dónde ve la humanidad los ángeles? ¿A dónde tiene la humanidad la imagen de que los ángeles están? No es en el espacio. Ahí dijo la palabra que fue visto de los ángeles, pero ¿dónde estaban esos ángeles? ¿Y dónde están esos ángeles, mis hermanos? En medio de un pueblo donde estaban los cielos, donde estaban las nubes, porque no dice la palabra que Jesús descendió del cielo. ¿De cuál cielo, hermano? Hermano, miren, aún hasta para Israel, hermano, fue desconocido, y he desconocido un culto que había, donde le decía a los hermanos, donde visitó Dios a Abraham desde este lugar, que no fue de un lugar imaginario donde la gente se cree, sino que hay un culto de potencia, un culto de grandeza, un culto donde está Dios sentado, donde está Dios, que lo que se dice ahí se oye ahí,
No puede ninguna palabra humana darla a conocer, como dice Pablo, que fue arrebatado a un lugar donde oyó palabras inefables, que quiere decir que son inexplicables, que no se pueden explicar, no se pueden decir. Entonces esta obra, esta doctrina, este lugar donde Dios está sentado en la mente de hombres y mujeres, donde Dios ha llevado a este lugar con el poder de su palabra, hay una conversación ahí que no cualquier mente, porque para recibir esto usted no puede tener existencia. Ya tiene que haber muerto, tiene que haber Cristo muerto en usted. Porque en este lugar la palabra dice que no hay ese que vea a Dios y no muera. Pero ¿qué es lo que tiene que morir? ¿El cuerpo físico suyo? No, hermano. Es una forma de ver y razonar en el que el mundo está, no porque quiere, porque Dios es el que sabe. Dios es sabio, hermano, y Dios es misericordioso. Dios, conociendo al hombre, conociendo al ser humano, Dios ha escondido todos estos secretos de la mente humana y se las revela a quien Él quiere. Por eso, todo está ahí mismo encerrado en un cuerpo magnético donde nadie puede entrar, nadie puede buscar esto. Dios es el que se deja encontrar, Dios es el que se deja hallar, Dios es el que abre para que usted vea, Dios es el que le permite a usted poder llegar a este lugar. Por eso, hermano, no nos cansamos de darle gracias a Dios infinitamente por la misericordia que Él tiene por nosotros. Porque miren bien, hermano, Pablo le dice en otras partes a los discípulos: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Ahí dijo que era la casa de Dios, la iglesia. Ahora, ¿quiénes eran la iglesia? ¿Quiénes fueron la iglesia? ¿Fueron ellos por el don que alcanzaron, hermano? Porque la iglesia no es una casa de madera, ni de bloc, ni de ladrillo. Pero tampoco la iglesia no es cualquier persona. Porque ese texto lo puede aplicar cualquiera, se lo puede coger cualquiera y decir yo soy la iglesia. No, una cosa es que usted diga, eso no hay ni que decirlo, porque la misma obra de Dios se registra. Hay personas, hermano, que son tan humildes que ni siquiera anillos de profesionales usan, que lo tienen guardado en su casa, porque hay muchos que andan, que son profesionales y andan con los anillos y hacen como antes cuando eran difíciles los relojes, que andaban con la mano así para que todo el mundo lo viera y lo así andan mucha gente con los anillos para que vean que son profesionales. Y hay gente tan humilde que usted se da cuenta que son profesionales en el hablar, pero no andan aludiendo. Entonces esta es una obra oculta de Dios, que esta es una obra que ella misma, esto lleva una dulzura, tiene una miel, que cuando usted la habla, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y una vez le abra la puerta. Por eso es que dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo, porque son hermanos. A lo que le llama la palabra ángel son hermanos con este mensaje de ángel, porque es el mensaje que es el ángel de Dios, que llega y es enviado a los lugares que Dios quiere que llegue. Entonces, hermano, por eso ahí, cuando el apóstol Pablo dice que Dios, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Vean bien, pero en el mundo de Israel no fue cualquiera que lo creyó. No, porque vamos a ver, hermano, para que ustedes vean una obra. Vamos a Isaías 52, versículo 6, para que ustedes vean. Isaías 52, versículo 6 y versículo 7. Porque allí Jesús lavó los pies de los discípulos para que ellos caminaran al lugar donde Dios siempre ha estado. Dice así el versículo 6 de Isaías 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Ustedes ven, hermano, ¿quién está diciendo esto aquí? Lo está diciendo Isaías con el Espíritu de Cristo, porque la palabra dice que el Espíritu que estaba en los profetas era el Espíritu de Cristo. Aquí ahora habla la Escritura
Isaías, hablando Jehová en él, dice: por tanto, por esta causa, en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. Ustedes ven, hermano, ustedes creen que el nombre de Jesús es una expresión cualquiera. Conocer el nombre es conocer la doctrina, hermano. Es conocer la obra, el testimonio de Dios. Y este conocer no es un conocer de decir, es una expresión, es que tiene que ser formado por el mismo Dios, esta obra y creyente. Por eso aquí dice ahí la palabra que es un bienaventurado el que ahora los montes reciben los pies de que viene anunciando, que no es otra cosa, porque si Jesús lava los pies en los discípulos y Jesús es en ellos que está, ¿cuáles son los pies que Jesús le está lavando a ellos? ¿Serán los pies físicos de ellos? No, hermano, ni siquiera los pies físicos del entender, porque yo he dicho, hermano, que tenemos 4 pies aún naturalmente, porque usted agarra algo en la mano si la información de la que tiene en la mente la da. Usted mueve la que usted tiene física, si la que los pies físicos, si lo que hay en la mente dan la información. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Jesús aparece porque observen que Jesús no le lava los pies a los discípulos cuando va a empezar el ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿le lavó los pies a los discípulos? No, él lo que hizo fue que lo llamó. Lo llama y lo va llamando y reúne este grupo. Y ahora se ve este grupo caminando con Jesús fuera de ellos. Pero ¿dónde es que Jesús va? Es en ellos, porque ¿dónde va Jesús hoy entre nosotros, hermano? No es la enseñanza que tenemos. A través de la enseñanza que nos va a enseñar. No va Jesús entre nosotros como el pastor, como el maestro. Entonces, ahora se ve, porque hay un tiempo, hermano, que vamos en la doctrina, pero no la doctrina en nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Como dice la Escritura en 1 Corintios 10, en 1 Corintios 10 dice la Escritura que ellos comían y bebían de la roca que los seguía, porque bebían y comían de la roca que era Cristo. Ellos comían y bebían de la roca que los seguía. No eran ellos que seguían a Cristo, sino la roca los seguía a ellos, porque hay un tiempo que la palabra nos lleva a nosotros, porque hay un tiempo que usted lleva la palabra, pero hay un tiempo que usted lleva entonces la palabra, porque mientras usted es un discípulo, la palabra lo está llevando. Mientras usted es un discípulo, Jesús lo está llevando, pero llega un tiempo porque Jesús es el maestro. ¿Cuál es la idea del maestro? No es quedar en el estudiante. La idea del maestro no es quedar en el estudiante cuando el estudiante termina. Entonces tiene que pelear con el maestro, aprovechar el tiempo para que ahora el maestro deje de estar fuera, sino que quede dentro de usted. Y ahora el maestro desaparece porque pasa a ser usted ahora el maestro. Eso pasa con Jesús, que él es el maestro, pero ahora llega un tiempo porque ellos no conocieron a Jesús como Dios, lo conocieron como el Hijo de Dios. Ahora, para ellos conocer a Jesús como Dios, tenía que serle cambiado el sentido. Es ahí ahora donde ahora le lava a Jesús, porque al lavarle quiere decir que le quita. Porque si usted ahora mismo se lava la mano, usted, un cuerpo tiene que quitarle la mano para usted lavársela. Si ahora Jesús le lava los pies, quita un cuerpo de ellos, porque dice la Escritura que ya vosotros estáis limpios por la palabra que le he hablado. En otra parte, hermano, la palabra dice, ustedes ven todos estos edificios que hay, pues, hermano, no quedará piedra sobre piedra que no sea. Entonces, todos esos edificios estaban en ellos, era una construcción que había en ellos de la ley, en ese ministerio. Para ahora hacer la casa de Dios, para que ellos fueran ahora a hacer la casa de Dios, columna, el baluarte del Dios de la verdad, había que destruir ahora toda esta creencia, todas estas formaciones, todas estas ideas, todos estos conceptos, había que destruir ahora, porque habían sido construidas sin la piedra angular que es Cristo. ¿Usted ve por qué que Pedro dice que Jesús como la piedra es rechazado de los maestros? Dice ahí, creo que en 1 de Pedro,
que la piedra es rechazada y sigue, fue rechazada y es rechazada, porque toda construcción donde Cristo no va, no es válida para Dios. Porque toda construcción donde Cristo no es el primer fundamento, no es válida. Por eso es que Pablo dice que el que vaya a edificar, mire cómo edifique, porque ya el fundamento está puesto. Pero cuando Pablo dice esto, se está refiriendo a Cristo como fundamento. Porque es Cristo el fundamento, es la piedra angular. Es así, ella la que tiene el agua, porque cuando el pueblo tenía sed en el desierto, ¿a quién fue que Moisés golpeó? No fue a la peña. Entonces, ¿dónde está esta peña? Ustedes ven, hermano. Ustedes ven, hermano, porque es que nosotros, cuando ahora necesitamos algo en la palabra, lo buscamos para afuera, hermano Aníbal. Cuando nosotros necesitamos agua para bautizar a un hermano, cogemos por un río. Pues nosotros sabemos dónde está la fuente de Dios. Nosotros sabemos dónde están las aguas de Dios. Entonces, por eso dice la Escritura, la palabra nos está enseñando a nosotros a seguir hacia adelante, no jamás hacia atrás. Adentro, porque hay un lugar donde se termina, hermano. Y este lugar donde se termina es donde Dios está reunido, donde Dios nos está esperando. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo ahí, le escribe ahí a Timoteo, que si él tarda en regresar, pero él quiere que sepa bien qué es lo que es la casa de Dios, columna de la verdad, ese lugar. Y por eso es que él dice, inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque Pablo vio que Dios estaba. Y por eso es que Pablo dice aquí en los Romanos, miren, hermano, miren lo que Pablo dice en los Romanos 9:5, para que ustedes vean. Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿De quiénes son los patriarcas? Así está diciendo él. De los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Porque yo quiero decirle algo, hermano. ¿Ustedes creen que Cristo nada más murió en el domingo? Para dar testimonio de la vida que es Cristo, Cristo tiene que morir siempre. Cuando él empiece el ministerio, en cualquier creyente que empiece, lo pasa a él por la muerte y la resurrección. Porque para dar testimonio de la vida hay que morir primero. Por eso fue que Abraham y todos estos hombres fueron portadores del evangelio de la justicia de Dios, porque fueron hombres que participaron del día de Dios. Por eso es que dice la palabra, hablándole Jesús a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. Si Abraham vio el día de Dios, ¿a quién vio Abraham? No vio Abraham a Jesús, no lo conoció. Ahora, para él ver, porque yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Yo no sé si ustedes han meditado, hermano, en esto. Pongan su mente en esto que le voy a decir. En el Génesis habla la palabra que cuando le aparece Jehová a Abraham, inmediatamente, ¿de dónde le sale a Abraham? Inmediatamente buscar un lienzo y una ponchera y lavarle los pies a Dios. ¿Usted ha meditado, hermano? Mira lo que hizo Jesús aquí con los discípulos. Porque ¿dónde estaba? ¿A dónde era que estaba cayendo esto, hermano? Si ahora viene la obra, vienen las promesas del Hijo de Dios hacia Abraham y Sara, para que ahora este testimonio sea el que quede como Jesús, porque eso dice la crónica y lo señala Pablo y lo señalan los apóstoles en los 3 evangelios, donde ellos hablan la genealogía, donde ellos dicen ahí buscando el origen de Jesús, donde ellos buscan quienes dieron testimonio de Jesús según la carne. Ellos dicen que Jesús era hijo de Abraham. Si Jesús fue hijo de Abraham, ¿con qué nombre se manifestó Jesús en el tiempo de Abraham? Con el nombre de Isaac. Isaac era Jesús, pero esto es difícil de creer porque la humanidad ve a Isaac como un muchacho. Sin embargo, la palabra dice que de estas 2 mujeres que habla la palabra, que tuvieron 2 hijos, uno que tuvo a Isaac y otro a Ismael, habla la palabra en los Gálatas,
que estos dos muchachos eran dos testimonios, porque dice ahí el apóstol Pablo que es una alegoría. No está hablando de dos mujeres literales, está hablando de dos enseñanzas, dos testimonios, que dando hijos, uno para la carne y otro que representa la gracia. Que dice la escritura que uno da hijo para esclavitud y otro da hijo para libertad. Por eso Pablo dice, nosotros no somos hijos de las esclavas, sino hijos de la libre. Ustedes ven, hermano, entonces, que este hombre no está hablando de lo que la mente humana puede imaginarse. Entonces, por eso aquí Pablo habla, y observen algo, hermano, que no está en singular. Eso ahí está o sea, no está en plural ahí, no en miniatura, sino en singular, cuando dice que Dios es, que dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Ustedes ven por qué que Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Porque para Pablo saber esto tenía que manifestársele a él. Porque nadie puede dar testimonio de lo que no tiene. Usted ve que el que dice que Jesús vino en carne, viendo a un muchacho, está dormido. Porque es que Jesús, para usted saber quién es Jesús, él no viene primero como Dios. Primeramente viene como carne. Entonces, todos los que vienen conociendo esta doctrina, todos los que vienen entendiendo este mensaje, son los que se dan cuenta, son los que conocen a Jesús. Porque para Jesús llevarlo al Padre, primero se hace carne. Porque él no muere como Dios, sino muere como el Hijo de Dios. Esto es algo, hermano, de meditar. Esto es algo grande porque es lo que mucha gente se pregunta. Y dicen, porque a Dios no lo puede matar nadie. Pero ahora, al descender Jesús, que es el Hijo de Dios, muere, termina con una obra en el creyente, entonces lo deja reunido de parte de Dios. Hay otra parte, hermano, donde quiero aquí también que lo anoten. Donde dice aquí, ¿dónde estaba Dios cuando fue manifestado en carne? ¿Dónde estaba Dios cuando fue manifestado en carne? Entonces, hay una escritura que yo quiero que la meditemos. Está en 2 de Corintios 12, 2 al 4. Léala, José. Déjame leérsela yo mismo. Ya yo lo tengo aquí en la mano. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 12, de 2 al 4. Dice así. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. ¿Ustedes ven, hermano? Entonces, si Pablo fue llevado, sería el cuerpo físico de Pablo que fue llevado al paraíso. Este paraíso, ¿dónde estaba? Que es en el lugar donde Dios siempre ha estado, hermano. Son cosas difíciles de creer, difíciles de entender, hermano, porque son cosas que se salen ya de la idea humana, se salen de lo normal. Por eso que esto se ve paranormal, por eso que dice la palabra que a Dios le agradó. Dile que ya está. Amén. Pues sí, hermano, entonces ahí entonces en el paraíso donde viene señalando la palabra todo esto es algo difícil porque la palabra decía y dice en una parte por ahí que a Dios le agradó salvar al pueblo
por medio de la locura de la predicación, porque esto se ve como una locura porque se sale de lo normal. Por eso todo el que viene buscando encontrarse con esto en la parte natural se le hace difícil o imposible, porque no puede, no hay comunión en esta línea con la línea natural. En este lugar nadie tiene comunión sin Dios. Por eso es que Pablo dice que en ese lugar lo que se dice y se oye en ese lugar no se puede explicar, pero sí se cree. No se puede explicar, pero se cree. Así, hermano, que voy a cerrar aquí para seguir. Amén. Entonces, digo ahí la escritura. Por eso, hermano, miren, nosotros tenemos que pedirle a Dios en su misericordia que nos siga ayudando como lo está haciendo y que nunca permita que nosotros podamos creernos algo, sino que cada día Dios nos siga humillando más, porque dice la palabra que un espíritu contrito y humillado Dios no desprecia. Dios le dio tantas cosas al apóstol Pablo, con la cual Dios, amándolo, le dio un aguijón para que no se engrandeciera, sino que todo lo que padeciera en la carne entendiera que la obra de Dios se manifestaba en esa divinidad. Entonces Dios en eso ha estado manifestando en nosotros tantas cosas grandes, difíciles de explicar. Hermano, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los hermanos que me conocen, por ejemplo, la hermana Mariana, el hermano Aníbal, la hermana Ana, la hermana Andrea, y hermano que hemos estado juntos fuera de un culto, donde cuando nos reunimos todas esas nubes, no sé si ustedes han notado la grandeza y las manifestaciones que nosotros hasta nos espantamos, que Dios trae, no nada más por mí, sino por todo, porque cuando nos juntamos, hermano, cuando nos reunimos en este testimonio, los cielos se abren y Dios trae cosas fuera de sí, cosas que no se pueden decir, no cualquier mente las razona, cosas, hermano, que vienen en la lógica de la palabra de Dios, porque en la parte natural la lógica no es, pero en la parte de Dios, en la parte espiritual, hay una lógica espiritual donde encaja con la obra de Dios. Por eso, hermano, miren, les decía de que Dios tiene que seguirnos ayudando, dándonos ese espíritu noble, un espíritu de humillación, porque nos está preparando la palabra con un trabajo. Y ayer, antes de ayer, me confirmó a mí un sobrino. Cada día Dios se lo confirma más a uno, pero para que uno esté todos los días más agradecido de parte de Dios. Estos muchachos crecieron bajo los pies míos allá en mi pueblo, donde siempre le aconsejé, siempre le hablé. Y hace 3 o 4 días me llama, agradeciéndole a Dios por haberme escuchado. Se había entregado, se entregó al Señor. Yo le aconsejaba. Él pasó, creo que vive por ahí por Arizona, y pasó por un proceso difícil, porque todo ser humano tiene momentos donde le llega la hora cero, y es ahí donde entonces participa de la misericordia de Dios. Porque para usted agradecerle a Dios, que tiene que, en la parte que Dios quiere, dársele a conocer, porque Dios es Dios en el cielo, en la tierra y donde quiera Dios y como quiera Dios. Y Dios he visto de muchas formas, y hay muchas personas que tienen y han tenido encuentros con Dios de diferentes formas. Lo importante es que usted sepa que le ha creído a Dios, que le agradece a Dios. Entonces él manifestaba, al ver la obra, al ver la misericordia de Dios a favor de él, me llamaba ayer, creo que ayer o antes de ayer, diciéndome que se había intoxicado y que todo, pero que recordó lo que la palabra había dicho. Esto me confirma, hermano, que nosotros no nos podemos cansar de hablar la palabra, porque la palabra tiene su poder. Ahí dijo la escritura a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero tú lo entenderás después.
Hay cosas, hermanos, que la palabra la está hablando entre nosotros, que quedan en la mente, en nuestro cerebro, pero que no son entendibles en el 100%, pero ellas están ahí. Y ya después que están depositadas en la tierra, hay un secreto en la parte invisible de la tierra y la palabra. Y cuando hablo de la tierra, una parte tierra que hay en la mente de nosotros, donde la palabra, como la semilla, tiene la tierra que darle muerte a la palabra para perder un cuerpo. Y como dice Jesús, tiene el poder para perder su vida y volverla a tomar. Es un proceso de enseñanza, del proceso que tiene la palabra en el creyente, donde va pasando de proceso en proceso, donde el creyente va dejando de ver la palabra de una manera y la va viendo de la otra, pero en la misma, en el mismo renglón, en la misma enseñanza, para seguir avanzando hacia donde vamos. Entonces, le decía que ahora me ha dejado ver la palabra, la gran responsabilidad que tenemos, mis hermanos. Dios, que de hace muchos años, todos estos hombres, empezando por Nono y todos estos hombres que Dios les permitió creer a esta doctrina y que en su tiempo hicieron lo que tuvieron que hacer, partieron, pasaron al lugar donde tienen que estar. Ahora nos toca a nosotros seguir una secuencia más alta que tiene la palabra, porque Dios es el que sabe. Por eso es que la ley no podía dar la libertad que tenía que dar, y que tiene que dar la gracia, que es Jesús, porque todo a su tiempo, primero una cosa y luego lo otro. Por eso nosotros tengamos que ir mirando la gran responsabilidad con que Dios nos ha llamado, lo que Dios ha puesto en nosotros, porque tenemos un gran trabajo, porque aunque la humanidad cree que se ha perdido la predicación con que Cristo no viene, hermano, su esperanza está muerta, como dijo el pueblo de Israel. Nuestro Dios se ha ido, nos ha dejado, pero no es así, hermano. Dios no se había ido. Dios siempre estuvo y está y ha estado a favor de su pueblo. Entonces, la palabra, Dios ha permitido que la obra de Dios, la Biblia, haya sido traducida de muchas formas con el propósito de que las personas tengan contacto con la palabra, aún a la parte literaria. En la letra, dentro, hay una sustancia con lo que está escrito, que es la vida, que es la verdad de la palabra, intocable de todo razonamiento humano. Ahora, eso que Dios ha estado manifestando entre nosotros, nosotros tenemos una gran responsabilidad de a todos los creyentes que nos toquen y que se acerquen a nosotros, empezar a formarle el oído, para que cuando venga Jesús, que a través de la misma obra puedan darle lugar, puedan ver, porque Jesús no es que no viene, Jesús vino, está viniendo y seguirá viniendo, porque ha estado viniendo a través del testimonio de su obra, hermano. Entonces, la esperanza de todos los pueblos está en manos de este testimonio. Pero hay algo, hermano, que yo quiero que mediten, que yo sé que nadie casi ha hablado de esto que le voy a decir, hermano. Me trajo el Espíritu ahora. No sé si ustedes lo han meditado, lo voy a decir para que ustedes lo mediten. Hay una historia que para nosotros no es una historia llamada Noé. Cuando Noé, mediten, hermano, en esto que les voy a decir para que ustedes saquen su propia conclusión y ustedes saquen la sustancia. Cuando Noé sale de la barca, cuando las aguas bajan, Noé sale. Y ahora dice la palabra que después que Noé sale, siembra y hace un cultivo. Primero hace un holocausto a Dios como ofrenda a Dios. Y ahora, después que empieza la tierra a multiplicarse, ahora hace Noé una fiesta. Y ahora Noé se embriaga. Y al embriagarse Noé, ahora es tan grande el embriaguez que ahora Noé hasta se desnuda. Yo quiero, hermanos, que ustedes mediten en eso. Si ustedes saben quién es Noé, ¿están conscientes ustedes, hermanos, de quién es Noé? Noé representó y representa al mismo Dios. Al representar Noé a Dios, ahora Noé se embriaga. ¿Con qué se embriaga Noé?
¿Será con lo que la humanidad piensa, hermano? No, hermano. La palabra está fuera de sí. Ahora usted y yo, que tenemos ahora la representación de Dios en la tierra, porque dijo allí la palabra dónde estaba la casa de Dios. Por eso escribí algo ahí donde dice que cuando Dios fue manifestado en carne, ¿dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios? Ahora, el trabajo que nosotros vamos a hacer, que está haciendo la palabra y que tienen que hacer la palabra afuera con todos estos hermanos que están embriagados con la palabra. Amén.